Amén. Entonces, vamos a declarar al Señor en esta hermosa mañana. Vamos a darle la gloria y la honra al que vive a través del clamor. Invito a mi hermana Dalia, que tiene el clamor en esta hermosa mañana. Gloria a Dios. A su nombre. Dios bendiga sus vidas, mis hermanos. Amén. Cerramos nuestros caminos. Obediencia a la palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, infinita gracia te damos, Padre. Gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Gracias por estar con nosotros todos los días de nuestras vidas, por no dejarnos solos en ningún momento. Gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad, por tu misericordia hacia nosotros. Gracias, Padre, por todas las familias del mundo, por la familia de cada uno de los miembros de la Iglesia Renacer en Cristo. Gracias por mi familia, hasta la quinta generación, por mis hermanos, mis hermanas, mis hijos, mis nietos, mis sobrinos, por todos, tíos y tías. Gloria al Señor. Clamamos a ti, Señor, para que tu luz resplandezca en nuestras vidas y tu Espíritu Santo esté siempre con nosotros. Clamamos a ti, Señor, para que todas las personas que habitamos en el mundo entero reconozcan que eres omnisciente, omnipresente, omnipotente, y nadie va al Padre sino por el Hijo Jesucristo. Clamamos a ti, Señor, por la paz del mundo, por la paz de nuestro país, Colombia, para que seas tú en medio de nosotros a cada instante y a cada momento, como poderoso gigante. Clamamos a ti, Señor, por todos los cambios que nos vas a permitir en este año, que seas tú, Señor, dirigiéndonos y ayudándonos a ser fuertes y valientes ante tanta adversidad, y que las personas que te busquen como un día, nosotros llegamos a tus caminos. Así es. Clamamos a ti, Señor, para que derrame lluvia de bendiciones en nuestras vidas y que nada nos falte. Y que en la vida de todas las personas que existen en el mundo, también tú estés presente en sus vidas. Clamamos por nuestros hermanos que están conectados, para que ellos también sean bendecidos y que nada les falte en sus hogares. Clamamos a ti, Señor, por todos los hermanos que se encuentran enfermos, que sean sanos de cualquier enfermedad que estén padeciendo. Clamamos a ti, Señor, por los que tienen una situación económica difícil, que todo cambie y pueda haber tu poder y tu ayuda. Clamamos a ti, Señor, por los hermanos en que sus hogares no hay amor, para que sean restaurados, que la unión, la comprensión, el cariño llegue a sus hogares y todo sea distinto. Clamamos a ti, Señor, por nuestros vecinos, para que entiendan que el mejor camino es buscarte y sus vidas serán diferentes. Clamamos a ti, Señor, por nuestra iglesia Renacer en Cristo, para que engrandezca y sea una iglesia donde el Espíritu Santo se mueva en medio de todos los que nos congregamos en ella. Clamamos a ti por nuestro pastor Alejandro Mojica, para que todas sus enseñanzas nos ayuden a crecer y ayudar a las personas que lleguen a nuestra iglesia. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Dios es bueno. Amén. Y para siempre es su misericordia. Amén, amén. Y vamos a hacer algo muy especial. Gisela trajo a Matías. Vamos a presentar al niño Matías aquí. Pásalo la frente acá. Vamos a presentarlo al Señor. Vamos a darle gracias al Rey de Reyes. Porque los niños son de Jehová, ¿verdad? Amén. La palabra de Dios dice: dejad venir los niños a mí, porque tal es el reino de los cielos. Amén. Amén. Entonces vamos a orar por Matías. Aquí está Matías. Es una bendición del Señor. Estuvo hospitalizado
pero Dios le dio la victoria. Amén. Porque Dios es el que hace milagros, ¿verdad? Amén, Y los amén. niños son milagros, son la bendición de nuestras casas, Así es. ¿verdad? Entonces, dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 127. Vamos a leerlo porque es bueno que conozcamos la palabra del Señor. Dice el Salmo 127, versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son ¿qué? Los hijos. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Herencia de Jehová son los hijos. Y si Dios le ha dado estos dos preciosos hijos, porque Dios quiere que ustedes sean bendecidos. Tu vientre fue bendecido. Y Dios permitió que conocieras a esta mujer. Hay luchas, hay ataques, pero Dios le ha dado una gran victoria. Le ha dado una herencia. Y son estos dos preciosos hijos. Ahora, como administradores, tienen que cuidarlos. Enseñarles lo que dice Proverbios 22:6. Encamina a tus hijos en el sendero de la vida de Dios, para que cuando estén grandes ellos no se aparten. Ustedes les toca darle una educación. No solamente la educación que damos como padres, sino también una educación cristiana. En valores, en conocimiento de la palabra del Señor. Que tengan temor de Dios, para que ellos lo valoren a ustedes. Amén. Porque cuando ellos aprendan a respetar, a honrarlo, como dice la palabra, honra a padre y madre, para que tus días se alarguen, ellos aprenderán a honrarlo aunque entonces estén ya viejos. Porque sus caminos no se van a desviar cuando estamos delante del Señor. Amén. Entonces, la Biblia también nos enseña que Ana oró para presentar a sus hijos. Ana le pidió un hijo a Dios y le dijo, dame un hijo y yo te lo entregaré a ti. Y lo consagró al Señor. Y ustedes hoy están haciendo en obediencia a consagrar a sus hijos. Amén. Entonces vamos a extender nuestra mano, iglesia. Vamos a darle gracias a Dios por la vida de estos dos niños y por la vida de esta pareja, para que Dios también los guíe y les dé abundancia de paz, que revele la verdad y que sean prosperados en el nombre de Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios, en el nombre de Jesús estamos delante de ti, agradecidos por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. Padre, coloco la vida de estos dos niños en tus manos. Coloco la vida de Matías y coloco la vida de Jan, Señor, en tus manos, Padre. Coloco la vida de sus papás, para que seas tú, Señor, guiándolos, dándole la sabiduría para que ellos encaminen a estos niños en tu senda, papá. Para que ellos cada día tengan temor de ti. Para que cada día, Señor, cuando Jesús se le presentaba a los niños, él le dijo, dejad venir los niños porque de tal es el reino de los cielos. Porque el cielo le pertenece a ellos, el reino le pertenece a ellos. Y sabemos, mi Rey, que cuando los ponemos en tus manos y los encaminamos bajo tu obediencia, nada de lo que quiera levantarse en ellos, contra ellos, prosperará. Sino por el contrario, tú los guiarás y les enseñarás tus preceptos, tus estatutos a través de sus padres. Y ellos honrarán y ayudarán a sus padres a que también sean bendecidos, porque toda obra merece paga, Señor Dios. Y sabemos, Padre, que ellos están aquí. Guarda sus caminos, guarda sus presencias, guárdalos donde ellos vayan, Padre. Cada día, Señor, seas tú un escudo alrededor de sus vidas, que nada malo las acontezca. Apártalo de toda plaga, de toda enfermedad. Apártalo, Señor, de toda malicia que el enemigo quiera colocar en ellos, mi Dios amado. Porque sabemos que estamos en los últimos tiempos, pero tú peleas por nosotros, papá. Padre, en el nombre de Jesús lo cubrimos con tu sangre, desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies, mi Dios amado. Lo ponemos en tus manos para que seas tú, Señor Dios, cada día alabando tu nombre. Que estas manos se levanten para glorificar tu nombre. Que estas manos se levanten para exaltar tu grandeza y tu poder. Que sus labios se abran, Padre, para decirte gracias, Padre, por el día que nos regala. Que sus pies, Señor, se encaminen cada día en tu palabra. Que nunca se aparten a derecha y izquierda, Padre, sino que sigan tus sendas, que sigan tus caminos, para que sean prosperados en el nombre de Jesús. Te damos la gloria por estos papás, por Gisela, por su esposo, Padre. Bendícelos en gran manera.
Guárdalos en todo tiempo, Señor Dios. Guarda el trabajo de este varón, mi Rey Dios, porque él te sirve a la patria, Padre. Él le sirve a este país. Pero sé, Señor Dios, que tú lo tienes guardado en la palma de tu mano. Donde quiera que él esté, Padre, seas tú su protector, seas tú su escudo, seas tú su protección en todo momento y en todo tiempo. Te damos la gloria porque lo has llenado de sabiduría para que ellos puedan ayudar a crecer a estos niños, Padre, conforme a tu voluntad y en tus preceptos. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén, amén. Y a les damos un fuerte aplauso y le damos la bienvenida a estos dos evangelistas del Señor. Amén. Porque van a ser evangelistas, van a ser misioneros, porque van a predicar la palabra de Cristo. Amén. Ya puedes sentarte, hija. Gracias. Qué bendición. Vamos también ahora a la palabra del Señor. Invito a mi hermano Eli, que tiene el portador de los mensajes de Cristo hoy. Y declaremos en fe que Dios tiene una palabra fresca, una palabra de consuelo, una palabra de fortaleza y aún de exhortación y edificación para nuestra vida. Padre, te doy gracias por el hermano Eric. Bendícelo en gran manera, Padre. Glorifícate en su vida. Que seas tú abriendo puertas de bendición. Que seas tú, Señor, guisándolo en este momento. Toma este vaso, Señor, y límpialo. Quita toda la impureza que pueda haber en él, para que sea un digno representante tuyo. Y que la palabra que trae el Señor Dios edifique nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Gloria al Señor. Es un privilegio servirle al Señor. Es una grandeza que sentimos cuando le servimos al Señor. Me siento privilegiado porque el pastor atiende la asignación que nos da Dios. Porque antes de nosotros pararnos aquí enfrente, es Dios el que ha decidido que nosotros seamos sus dignos representantes. Porque somos embajadores de Él. Bendigo a cada uno de los que están aquí presentes, que hoy nos hemos reunido en un inicio de mes. Un día bendecido. Ustedes que han sacado este momento y yo para venir a alabar, a adorar, a darle honra y gloria a nuestro Padre, estamos bendecidos. Dios está tan pendiente de nosotros, en amarnos, ese amor inmenso que Él tiene y quiere bendecirnos. Esa lluvia hoy es de bendición para todo este mes. Bendigo a mis hermanitos que hoy nos visitan. Esa bendición también los cobija a ustedes. Porque Dios no hace acepción de personas. Bendigo también a aquellos que están conectados por la web, en esa plataforma. También esa bendición Dios la envía para cada uno de ustedes. Hoy he sido elegido para iniciar un tema de que Dios puso en el corazón de nuestro pastor para entender el por qué Dios nos ama tanto, para entender por qué somos salvos. Vamos a iniciar este estudio de la salvación y gloria a Dios. Gracias, pastor, por darme el privilegio de iniciar este tema. Y orando le decía al Señor, Señor, qué responsabilidad tengo. Ayúdame. Mis hermanos, cuando somos asignados por Dios, el enemigo siempre está atento y quiere dañarnos la bendición. Ha sido una semana dura peleando con el enemigo. Pero Dios siempre tiende su mano a los que le servimos con amor. Así cortico, ayer salí. Mira, Dios nos dice, no te preocupes que yo te sostengo. No te preocupes que lo que te pasa es para mí. Y estamos pasando junto con mi esposa
un proceso, porque es un proceso que Dios ha puesto en nosotros por el servicio que le prestamos, con amor, con obediencia. Y salgo a buscar carga provisiosa para el transporte de hoy de viernes para la iglesia. Y ella me dice, ¿para dónde vas? No voy a buscar. Pero si hay, yo me fui. Mira, cuando Dios nos habla, nosotros tenemos que tener nuestro oído presto y ser obedientes a lo que Él quiere para con nosotros, aunque lo veamos difícil. Y salir. Y resulta que cuando iba en el camino, me resbalé y me caí. Oiga, Dios nos protege. Y me caí sentado y he pasado por ese dolor en la columna y en el hombro que mi esposa me inyectó y se me ha aliviado. Pero atrás de ese golpe, Dios puso su mano porque venía un carro y alcanzó a frenar lo que es la desobediencia, lo que es no atender la voluntad de Dios. Pero aquí estoy, de pie, porque digo, este oro no es mío, Padre, llévate tú a la enfermedad. Y hoy quiero compartir esta palabra. Y vamos al libro de los Hechos, capítulo 16, versículos del 25 al 31. Hermanos, y este capítulo 16 nos habla del trabajo de Pablo en su paso por los lugares donde él predicaba la palabra. Vemos que en este recorrer de Pablo, Hechos 16, 25, Pablo llega a Derbe y Listra y encuentra a un hombre de buen testimonio, a un hombre que estaba consagrado a Dios, y lo invita a que lo acompañe a él y a Silas a predicar su palabra. Hablamos de Timoteo, porque donde ellos llegaban a las iglesias, donde ellos llegaban a compartir la palabra, crecía la multitud y crecía también la fe en ellos para creer en Dios. Amén. Era tan diciente, eran tan llenos del Espíritu Santo que lo que predicaban era receptado por los que acudían. Y vemos que en la Biblia encontramos que cuando Jesús llegaba a los lugares a predicar había multitudes. Cuando Dios nos envía, de igual manera hay multitudes que quieren escuchar la palabra de Dios, porque queremos ser santos, queremos ser obedientes, queremos escuchar el direccionamiento que Dios tiene para con nosotros. Amén. Entonces, fíjate que ellos andando y pasando por Galicia, por Bitinia y por Misia, el Espíritu Santo les habla, les prohíbe hablar de la palabra de Dios en Asia. Y muchos de nosotros nos preguntamos, ¿prohíbe al Espíritu Santo hablar de la palabra de Dios? Hay lugares donde Dios no es aceptado. Y la palabra dice que donde no recibe una palabra de Dios, sacude tu chanco y vete. Y Pablo obedientemente, Silas y Timoteo no llevaron esta palabra a esos lugares. Pero al llegar a Troas vino una visión de Pablo, de un varón rogando que fuera a Macedonia para que los ayudara. Y dio por cierto que Dios era quien le mandaba a anunciar el Evangelio. Esta visión de Pablo, de ver a ese hombre
orando, y que le pedía que lo acompañara a Macedonia para llevar su palabra. Al despertar se dio cuenta de que era Dios el que lo estaba mandando a predicar la palabra. Y en ese caminar encuentran una mujer llamada Lidia, ¿verdad? Que oraba. Era entregada a Dios. Y le piden que la bautice. Y fue bautizada ella y toda su familia. Y cuando ellos emprendieron el viaje para Filipos, en el caminar encuentran una mujer también, creyente en Dios, pero era divina, era quien servía a los reyes con la adivinación, porque era su sujeto. Pero al escucharlos predicar, al escuchar la palabra de Dios, de Pablo y de Silas, ella dijo, verdaderamente, estos son enviados de Dios. Verdaderamente, estos son hijos de Dios. Y también pidió que la bautizara. Y su familia, y después de ser bautizada, invitaron a Pablo y a Silas que fueran a su casa. Le rogaron, le obligaron, le prepararon su cuarto. Y salieron. Y después que ellos salieron, cuando llegaron a Filipos, es lo que quiero compartir con ustedes hoy. Quiero enseñarles que Pablo y Silas fueron encarcelados. Amén. Hechos 16, 25. Leo para ustedes la bendecida palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del majestuoso Espíritu Santo. Pero a medianoche, cuando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Versículo 29. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no lo hagas, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, es de lo que yo hoy les quiero compartir, de esto tan importante. El carcelero les dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Padre celestial, Señor y mi Dios, gracias por tu bendecida palabra, Dios. Hoy, Señor, estamos aquí reunidos a recibir de ti, Padre Santo, este direccionamiento que tú hoy nos envías, Padre Santo, que me has enseñado, Dios, mediante el estudio, Señor, de esta palabra para transmitirlo a mis hermanos. Que tu presencia, Señor, esté aquí, así como estuvo con Pablo y con Silas, Dios. Te pido que seas tú, Señor, poniendo palabras en mi boca de inspiración, Señor, para todo este pueblo. Gracias, Padre. Te pido, Dios, que nos cubras con tu sangre preciosa y que alejes de este lugar todas saetas que el enemigo se les quiere interponer, Señor, para que tú no hagas, Señor, lo que tienes que hacer en este lugar. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Dan un fuerte aplauso a Dios. Y hoy quiero hablarles de esa pregunta tan importante en nuestra vida que lanzó el carcelero de Filipos. ¿Qué debo hacer para ser salvo?
Y esta pregunta formulada por este carcelero de Filipo, como leímos en Hechos 16:30, es fundamental para nuestra fe. Esta palabra nos hace aumentar nuestra fe y creer en la voluntad de Dios, porque nos revela la verdad de la salvación. Primero, quiero leer para ustedes el significado de salvación. La salvación es la liberación del alma del pecado. Sus consecuencias, muerte, separación de Dios y el peligro o situación. De situaciones extremas y lograr a través de él un Salvador y una intervención divina. En el cristianismo es un don gratuito de Dios recibido por la fe en Jesucristo, representada. Él resucitó de la condenación eterna. Amén. Es un regalo gratuito, un regalo divino que Dios nos ha hecho a todos, inmerecidamente, pero Dios en su gran amor nos da ese regalo maravilloso. Y vamos a estudiar en la Biblia para poder comprender lo que significa ser salvo. La salvación se obtiene exclusivamente por gracia a través de la fe en Jesucristo, no por nuestras obras, ¿verdad? Sino aceptándolo como Salvador y Señor. Amén. No es por mérito propio, no es por nuestras obras, es aceptando a nuestro Señor Jesucristo como único Señor y Salvador. Y esto implica reconocer el pecado, creer en su muerte y resurrección y confesar públicamente mediante nuestro testimonio los pecados. Dios nos ama tanto, Dios recoge todo ese mal caminar, esas malas decisiones en nosotros, porque Él quiere darnos esta salvación. Él no ve nuestras equivocaciones anteriores. Todos nosotros cometimos pecados. Todos anduvimos desviadamente. Y el miércoles nuestra hermana Lorena predicaba sobre eso y sobre su testimonio y decía que no se sentía digna de llegar a los pies de Dios. Pero vuelvo y le repito, Dios no hace acepción de personas. Cuando nosotros acrecentamos nuestra fe y lo aceptamos como nuestro Salvador, somos limpios, somos liberados. ¿Saben? Porque alguien pagó el precio por nosotros. Alguien se arrancó todos nuestros pecados y lo echó a lo más profundo del abismo. Dios nos acuerda. Amén, amén. Dios se olvida de todo lo mal que nosotros hicimos y nos limpia. Ese padre oró mucho a Dios para que la trajera a sus pies. ¿Cuántas lágrimas no lloraría, no botaría ese padre? ¿Cuántos disgustos no tendría con ella? Porque cuando estamos en pecado no escuchamos, nos volvemos rebeldes. Pero un día ya vio que él con sus fuerzas no podía, que no era él el que tenía que rescatarla de ese lobo cenagoso, y se la entregó a Dios. Yo me imagino que esa oración de su padre, entregarla a su hija: Padre, haz lo que quieras con ella. Hoy en día vemos como nuestra hermana Lorena le sirve con amor y con esmero a Dios, cómo recapacita, cómo piensa en el comportamiento que nosotros debemos tener, porque por ti alguien pagó el precio. Amén. Para que estuviésemos así. Yo le corrí tanto a la presencia de Dios
Pero hubo una que pagó el precio por mí, diciendo no importa. Yo renegaba de los aleluya, a pesar que mis primeras letras las aprendí en un colegio sabático. A pesar de que siempre buscaban hablar de la palabra de Dios y yo rehuía. Pero Dios lo utilizó a ella. La ayudaba secretamente. La guiaba la pastora en el servicio cuando ya era la hora de mediodía que estaba en el ayuno. La hacía así y ya sabía que tenía que irse porque yo llegaba del trabajo. Pero Dios hace cosas maravillosas. Y en nuestros errores Dios nos da segundas oportunidades. Y si las aprovechamos, somos bendecidos. ¿Amén? Entonces, ¿cómo soy salvo? Es la pregunta que hizo el carcelero en Hechos 16:30. Porque la salvación es un regalo gratuito que nos transforma la vida y nos asegura la vida eterna. Cuando nosotros recibimos ese regalo maravilloso de Dios, nuestra vida se transforma. Tenemos un lugar especial, así como Dios se lo tuvo a su Hijo, que lo envió para enseñarnos a servir, que lo envió para darnos ese gran regalo, la salvación y la vida eterna. Cuando nosotros lo tenemos verdaderamente en el corazón, somos transformados. Nuestra imagen ya ha cambiado. Aleluya, gloria a Dios. Y quiero hablarles de 4 pasos que debemos tener presentes para que esa salvación permanezca en nosotros, porque no podemos dejar perder nuestra salvación, tenemos que cuidarla. Amén. Número 1, como les decía, todos hemos pecado y necesitamos la salvación que es nuestro mayor premio, ¿verdad? Y el gran pecado es ese que nosotros andábamos, el gran problema, andábamos en pecado, pero salimos. Entonces, ¿cómo soy salvo? Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando nosotros andábamos en pecado, cuando nosotros andábamos absorbidos por lo que nos brinda el mundo, estábamos alejados de Dios. La presencia de Dios no estaba con nosotros. Aunque Él quería estar con nosotros, nosotros huíamos. Amén. Entonces, mi hermano, ¿qué nos establece? Nos establece que la humanidad está separada de Dios por el pecado. Y hoy en día vemos cómo las calles están abarrotadas de gente desesperada de esperando esta fiesta. Amén. Porque no tienen a Dios en el primer lugar. Tienen a Dios como. No pueden oír mi grito porque y sí, Dios hizo los ritmos y nos dio un libro albedrío y ellos están en su derecho de disfrutar, pero no es lo que le agrada a Dios. A Dios le agrada que nosotros la alabemos, le glorifiquemos, seamos esos adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Entonces, no podemos ser salvos por nosotros mismos, por nuestros esfuerzos, por nuestras buenas obras o por nuestra religión. Nuestra incapacidad humana nos evita lograr este gran regalo, ¿verdad? Entonces, solo por fe, solo por la aceptación de que Jesús es nuestro Señor y Salvador, podemos tener nuestra salvación. Amén. Y esta vida pecaminosa
que llevamos trae consecuencias, porque los pecados traen consecuencias. Y si nosotros estamos en Cristo y nos desviamos del caminar de Dios, nos trae muerte espiritual. Amén. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces vemos que Dios no nos deja estipulado que si andamos en pecado, nuestra consecuencia, toda acción trae su reacción. Si andamos en pecado, nos vamos. Lo único que vamos a conseguir es nuestra muerte espiritual. ¿Amén? Cuando nosotros escuchamos el direccionamiento de Dios, cuando nosotros ponemos por obra sus mandatos, Él dice en su palabra que nos va a bendecir y nos va a exaltar. Amén. Hoy estamos aquí reunidos dándole la gloria y la honra a Dios. ¿Por qué dificultades hemos pasado? Por muchas dificultades, por muchos tropiezos. Y en nuestro caminar con el Señor encontramos señalamientos, encontramos celos ministeriales, encontramos deshonra, encontramos personas que quieren dañar tu imagen, personas que quieren enlobar lo que Dios tiene reservado para ti. Pero cuando Dios tiene un proceso por nosotros, es porque nos va a bendecir grandemente. Es la muestra de que si al comienzo esta cosa de agua es una gran bendición que viene para este mes a nosotros, para casa oración de nacer en Cristo. ¿Cuánto no duró el pastor Alejandro para que hoy estuviésemos reunidos aquí bajo la autoridad que Dios le ha dado? Amén. Y somos obedientes y venimos a recibir de las enseñanzas de Él, porque es Dios que lo envía. Y les decía cuando nos encontramos aquí, es porque Dios nos ha dado la asignación y tenemos que ser respetuosos, tenemos que ser decisivos. Escuché cuando la hermana Dalia dijo: ay, no estaba programada, pero estoy preparada. Sí, no tenemos que tener miedo cuando Dios nos asigna, porque ya hemos cumplido el primer paso, el llamado que Él nos hizo, venir a recibirlo como nuestro Señor y Salvador. Y en ese caminar Él nos prepara. Y después no es bien, porque nosotros nos concentramos en estudiar la palabra de Dios. ¿Amén? Número 2. Pero tenemos la solución. Dios provee el camino. Qué grande es esto. El amor de Dios es tan grande, tan inmenso, que envió a su Hijo Jesucristo para mostrarnos el camino de poder llegar a la salvación. Por eso les había titulado este mensaje: el seguimiento y el camino a la salvación. Dios, en su gran amor, nos envió ese direccionamiento a Jesucristo, que dice la palabra que Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Entonces el amor de Dios es tan grande que Él nos envió a Jesucristo aún cuando nosotros éramos pecadores. Amén. Él limpió todos nuestros pecados. Él pagó en la cruz un precio carnal, un precio de sangre. Nos lavó, nos limpió, nos hizo transfusión de sangre. Hoy corre por nosotros la sangre de Cristo. Amén, que viene por Él. amén, amén. Por eso es lo que hacemos. Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros vamos, predicamos, vamos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando Dios nos utiliza, no somos nosotros, somos útiles, somos vasos que Dios utiliza para mostrar su gloria, para hacer milagros.
Dios siempre está presente con nosotros, donde nosotros vayamos. Cuando nosotros hablamos es porque el Espíritu Santo ha puesto en nosotros, aleluya, ha puesto en nosotros respuestas para poder hablar de Él. Y ese gran amor de Dios lo tiene incluido porque nos sacó, nos rescató, nos transformó. Hoy somos nuevos. Amén. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Les decía, Cristo pagó esa deuda en la cruz, borrando nuestros pecados y limpiándonos de toda inmundicia. Amén. Amén. Él fue a la cruz, se llevó todos nuestros pecados. Lo que teníamos que hacer nosotros, Él lo hizo por nosotros. Nos liberó, nos transformó. Amén. Entonces, al Él morir en la cruz, al Él llevarse todos nuestros pecados, también venció a la muerte con la resurrección. Dios nos muestra y vemos que la única persona que ha resucitado de la muerte se llama Jesús. Amén, amén. Porque Él venció la cruz y nos dio salvación y nos dio la vida eterna. Aleluya. Y Él vino a servir. Y de pronto en su divinidad, en su ser, era que nosotros le sirviéramos, ¿verdad? Pero no, Él vino a servir, a enseñarnos a servir. Amén. Número 3. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debemos hacer para tener ese regalo tan maravilloso? Arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que confesar nuestros pecados, volviéndonos a Dios, confesándole a Él nuestras equivocaciones. Porque si hemos tomado malas decisiones, las hemos tomado. Si hemos pecado aún de pensamiento. Pero el Señor dice que vayamos arrepentidos y pidamos perdón, volviéndonos a Él para recibir ese gran regalo divino que Él tiene para nosotros. Pero cuando lo hacemos, no la damos delante para nosotros. Hacemos un pecado que sea un arrepentimiento genuino de corazón. Amén. Reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios, reconociendo que permanece en nosotros, cuando verdaderamente nosotros tenemos Cristo en nuestro corazón, recibimos gratitud, recibimos bendición, recibimos direccionamiento. Dios es tan bueno. Amén. Entonces, cuando confesamos con nuestra boca y creemos que Jesús es nuestro Salvador y Señor personal, vamos a recibir ese gran premio maravilloso, ese gran regalo divino que Dios ha enviado para nosotros en salvación. Y les decía, Jesús murió, nos dio salvación y regresó a sentarse a la diestra de Dios Padre. Así quiere que nosotros seamos obedientes, que recibamos ese gran premio y vayamos a esa morada que Él tiene preparada para nosotros allá en esta ciudad. El pastor decía el domingo que donde hay rayos de oro, mar de cristal, vamos a disfrutar, vamos a sentarnos a la mesa con Dios, pero tenemos que ser obedientes a la palabra de Él, a recibir ese gran premio, a confesar nuestros pecados para estar limpios, para tener un corazón agradable a Él. Amén. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón
que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Mira lo que dice la palabra, que si confesares con tu boca que Jesús es el Salvador, aleluya, vamos a ser bendecidos. Amén. Nos va a librar de la muerte, porque ya somos salvos. Eso es lo que tenemos que hacer. La salvación es un regalo divino. No me canso de decirlo, no me canso de expresarlo, porque es un regalo que debemos valorar. Cuando nosotros nos regalan algo, cumplimos años y nos dan un regalo y valoramos eso que nos regalan. Valoramos la amistad. Porque cuando verdaderamente nosotros creemos, nosotros en nuestro corazón tenemos ese gran amor de Dios, valoraremos tu amistad, cuanto más nos vamos a valorar el amor de Dios y ese regalo divino que nos da. Da un fuerte aplauso a Dios. Entonces mi hermana, yo le decía, ese regalo divino no lo tuvimos porque no lo merecíamos, sino por el gran amor de Dios. Número 4, otro paso que debemos tener en la salvación, por medio de la salvación nosotros damos frutos. Amén. La salvación nos da nueva vida. Damos frutos así como esa semilla de mostaza tan pequeñita, pero cuando crece es un árbol frondoso y tú eres como esa semilla de mostaza. Cuando creces espiritualmente es frondoso en llevar los mensajes de Dios. Da fruto y empiezas a dar fruto, porque así como se enraiza esa semilla, Dios le da el crecimiento a esa semilla en tu vida, en mi vida, para servirle con amor y seguir dando fruto. Y todos los que estamos aquí estamos creciendo como esa semilla de mostaza, porque vamos a dar frutos, los frutos del Espíritu Santo que Dios pone en nuestras bocas para enseñarle a aquellos que no lo conocen, a aquellos que están esperando esa gran fiesta, traerlo a esta fiesta que nosotros tenemos cada día, cada momento, porque nosotros vivimos siempre en la presencia de Dios. Y la presencia de Dios está siempre aquí con nosotros. Amén. Entonces, la fe verdadera produce obediencia y transforma nuestra vida en nuevos seres. Amén. En la medida que somos obedientes, vemos la gloria de Dios. Y 2 Corintios dice, de manera que si alguien está en ti, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son nuevas. Dios nos ha transformado tanto. Dios nos ha sacado de ese error, de ese mundo pecaminoso que llevábamos, que nos ha cambiado tanto, nos hace resplandecer. Ya hoy no te ves como aquel hombre que dice el hermano Alejandro, el hermano Alcide, el hermano Alice, el hermano Liliana. Dios nos cambia, Dios nos transforma. Donde llegamos muchas veces, la presencia de Dios va con nosotros. Tú eres cristiano, para la gloria de Dios. Amén. Porque ese brillo lo da el Espíritu Santo. Amén. Esa luz que nosotros tenemos viene de Dios. Él dice que nosotros somos Dios, que nosotros somos la sal de la tierra. Y ese elemento maravilloso que hace, sazona, conserva. Porque un alimento sin sal es bastante soso, bastante tedioso. Y nosotros somos esa sal que podemos sazonar
el mundo, nuestra casa, nuestro hogar, nuestra calle, con la palabra de Dios. Porque nos ha llamado a conservarnos. Anteriormente no había luz, no había nevera. ¿Cómo conservaban las carnes? Para que no se dañara. Y hoy en día muchos hogares que no tienen recursos, no tienen, aplican esa labor. Y no es mala. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, nos consagramos más al servicio de Dios, entregamos nuestra vida a Dios, nos consagramos al servirle a Dios, sin importar lo que nos toque hacer en la congregación. Que si nos toca recoger la silla, la recojamos con amor. El pastor decía que en sus inicios, cuando llegó a los pies del Señor, la arrogancia, nosotros antes, arrogantes, el ego nos sobreponía, porque éramos el mejor danzarín. Cualquier tiempo era el número uno en la comparsa, pero hoy es el número uno de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, mi hermano, nosotros tenemos esa virtud, tenemos ese regalo de Dios que nos hace resplandecer, que le servimos a Dios. Ay, bendición. A mi hermano pastor, lo quiero a cuidar los panes, a lavar los panes. Pero lo hacemos con amor, con honra. Dios ve nuestro corazón. Jesús vino a enseñarnos a servir. Jesús vino a mostrarnos el camino para nosotros poder tener ese regalo divino, la salvación. Entonces, cuando estamos consagrados a Dios, no nos da pena nada. Y Dios nos bendice. Amén. Amén. Porque, como les decía, llegamos a un lugar y tú eres cristiano. No, diga sí, para la gloria de Dios. Muchos, conocido a muchos, tienen este libro sagrado y lo meten en una bolsita o lo llevan en un bolso. No te dé vergüenza sacar la Biblia. No te dé vergüenza hablar. Mira, cuando tú dices, Dios te bendiga, estás sacando la presencia de Dios en esa persona. Amén. Entonces, Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego que la misericordia de Dios que presentéis con nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Amén. Por eso les decía que cuando le servimos a Dios, le servimos con amor, le servimos con entrega, le servimos con pasión, no nos da pena nada. Entonces, cuando cumplimos este mandato, obedientemente nos lleva a una nueva relación de amor, de obediencia, con amor. Amén. Porque, hermanos, cuando nosotros estamos tristes, ¿sabes qué nos llena? ¿Qué nos da fortaleza? La oración. Y cuando estamos gozosos, nos llena de emoción más alabando a nuestro Padre. Y Pablo y Silas, cuando llegaron a Filipos, fueron encarcelados, los golpearon, los maltrataron, y dieron orden que lo metieran en el peor calabozo, lo más profundo, porque hablaban de la palabra de Dios y les estaban desviando sus creencias romanas. Y llevaron a Pablo y a Silas y lo encarcelaron y lo metieron allá lo más profundo de la cárcel. Pero dice la palabra
que ellos cantaban himnos. Los que estaban presos lo oían, ¿verdad? Imagino que Pablo y Silas estaban, te busqué por todas partes, nadie me vio este grande amor, te encontré, me conquistaste, gloria a Dios. Y dice que en el momento hubo un gran terremoto que movía los cimientos de la iglesia. Mira la presencia de Dios en ese momento, en ese lugar, cuando ellos alababan al Señor. Que yo me imagino que los otros presos se contagiaron, como ustedes hoy, 1, 2, 3, se contagiaron a seguir ese ritmo, ¿verdad? Porque la presencia de Dios está aquí. Dios está tocando nuestros corazones porque quiere que en nosotros crezca la fe. Él quiere que en nosotros recibamos ese regalo divino que es la salvación. Y si nosotros, aún sin ser cantantes, le cantamos a Dios, esa voz llega armoniosamente a Dios. Nos da talento. Hermano Jesús, el talento que tiene, que le dio a ejecutar el acordeón, compositor de la sabiduría, ¿verdad? Regalo de Dios, como es ese tema que compuso, inspirado por Dios. Pero hermano, Dios le dio ese talento para ejecutar la guitarra con sabiduría, con unción. El hermano Alejo, bajo eso la experiencia, guacharaquero, número 1 del conjunto de los Chocolitos. Gloria al Señor. Pero bueno, Dios a cada uno de nosotros nos dio dones, nos dio capacidad, uno nos dio para ejecutar instrumentos, otros para cantar, otros para orar, otros para predicar, otros para buscar siempre la presencia de Dios en oración. Amén. Amén. Porque cada uno de nosotros tenemos reservado un momento para buscar la presencia de Dios. Cada uno de nosotros tenemos un lugar en la casa donde lo hemos considerado nuestro altar para buscar la presencia de Dios, para poder hablar con Él, para poder encontrar respuesta. Porque nos envía aquí a la palabra. Cuando tú le pides respuesta a Dios, Él nos manda la palabra. Él pone a mi hermano que traiga una profecía, que traiga un mensaje divino de Dios. Pasó con este carcelero. Fue aquellos enviados por Dios. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y él respondió: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y no solo tú ni tú y tu casa y tu familia. Porque Dios está interesado en verte bendecido, junto con tu familia. Amén. Y quiero, antes de concluir, contar una reflexión de un hombre cristiano, vendedor de verduras, vendedor de papas, en todo el pueblo. Y siempre iba y hablaba de la salvación. Donde llegaba, hablaba de la salvación de Dios. Un día iba pasando por un grupo, por enfrente de un grupo, y muchos que se burlan de nosotros cuando hablamos de la palabra de Dios. Está loco. Muchos no creen. ¡Ey! Tú que hablas de la salvación, ¿cómo sabes tú que eres salvo? El hombre siguió, no le prestó atención. ¿Sabe? Porque es que cuando nosotros nos hacen esas preguntas pringamoseras,
para ver qué contesta, así como los escribas se le hicieron a Jesús, que fue el primer el mandamiento más importante. Muchos preguntan para ver qué vamos a responder nosotros y enseguida señalar y acusar. Pero nosotros debemos pensar antes de responder, esperar la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos habla para darte una palabra, para darte una respuesta. Y el hombre siguió, no le prestó atención y de pronto soltó el saco y preguntó: ¿cómo sé que el saco se me cayó si yo no lo he visto? Y le dijo el hombre: ay, si no sentiste el peso, ¿cómo no te vas a dar cuenta que se cayó? Así mismo es la salvación que yo siento, porque ya no siento el peso del pecado, ya no siento el peso de las atribulaciones, ya no siento el peso de las acusaciones. Hoy Dios te dice: suelta ese peso, porque tú eres libre por él. Amén. Amén, 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 amén. La salvación está en ti. Y si tú tienes a Jesús en tu corazón, no tienes por qué tener peso. Renuncia a todo eso que te roba, a todo eso que no te deja crecer espiritualmente. La salvación nos hace libres, la salvación nos transforma, la salvación nos da vida eterna. Amén. Amén. Entonces, mi hermano, yo los invito a que seamos obedientes a la palabra de Dios. Y resumo con la pregunta más importante de la vida, que hoy he querido que llegue a ustedes y entiendan que la salvación es un regalo de Dios. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Qué pregunta tan importante le hizo este carcelero. Y Dios muchas veces nos hace a nosotros. ¿Qué quieres hacer para ser salvo? ¿Qué debes hacer para ser salvo? Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. ¿Qué debes hacer para ser salvo? Reconocer que Él pagó la deuda por todos nosotros. Él se llevó todos nuestros pecados a la cruz y resucitó venciendo la cruz. Entonces, ¿qué debes hacer? Arrepentirte, reconocer tu pecado y creer en esto: el Señor y Salvador está con nosotros. Amén. Amén, amén. La salvación es nuestra. La salvación tenemos que cuidarla, ¿verdad? Entonces, cuando tú tienes esa salvación y eres transformado, tú vas a dar fruto. Tú vas a ser transformado, vas a tener nuestra nueva vida, vas a servir con amor en la iglesia. Iglesia, ahí donde tú estás, yo quiero que cierres tus ojos. Quiero invitarte a que ores y aceptes a Jesús, ¿verdad? Confesando los pecados, rechazando todo aquello que no te deja avanzar y recibiendo el perdón de parte de Dios. Amado Padre Celestial, hoy abro mi corazón y te recibo como un Señor y Salvador. Padre, gracias por darnos ese regalo divino, ese regalo maravilloso que es la salvación. Padre, y me consagro a ti y sé que soy limpio por tu sangre preciosa. Sé que tú me has hecho nueva criatura y te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo que borres mi nombre del libro de la condenación y lo anotes en el libro de la vida. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Solamente tú tienes que creer, tienes que tener en tu corazón la presencia de Dios. Amén, amén. Esta alabanza.
para que tú tengas la salvación. Después de continuar, has pensado abandonar ese sueño, ese anhelo que tu alma está. La mente dice no, nada puedes hacer, pero tu corazón no para de creer. Y la montaña se encuentra frente a ti, mas yo sé que la cruzarás si lo puedes. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Ok. La gloria de Dios, porque Él es bueno, amén. ¿Cuántos sabemos que Él es bueno? Que Dios tiene el control de todos nosotros. Cuando creemos en Él, sabemos que Dios hace cosas maravillosas. ¿Amén? Y este plan de salvación empezó desde Génesis, cuando el hombre pecó. Inmediatamente Dios activó un plan y Él envió a su Hijo Jesucristo a esta tierra. ¿Amén? Por eso esta casa de adoración se llama Renacer, porque usted y yo estamos en ese momento de renacer nuevamente en los planes de Dios. Dios de un principio nos escogió desde el vientre de nuestra madre. Depende de ti. Depende de ese amor que Dios ha dado a tu vida para que tú crezcas y te formes. Y te formes para que Dios te siga utilizando. ¿Amén? Hermano Eli decía algo, sí, cuando estuve en el mundo como cumbiambero, yo fui capitán de cumbiamba. Siempre trataba de destacarme en las cosas que yo hacía, siempre. Eso lo llevaba en mi sangre, no puedo decirlo. Porque yo siempre buscaba ser lo mejor. En el colegio busqué ser el mejor alumno. En la cumbiamba empecé de abajo hasta que me pusieron de capitán. Y siempre, cuando llegué a la iglesia triunfante y me dieron la oportunidad de ser un guía, yo decía, yo tengo que hacer las cosas bien. Al punto que me llegaron a poner adelante. Al punto que un día me dijeron, vas a ser el líder. Y al punto que yo dije, yo quiero que este ministerio sea diferente a todos los ministerios que han pasado por esta iglesia. Y
Y lo hice que fuera diferente. Y aquí no va a ser la excepción. Amén, amén. Porque aquí el que está en Cristo y el que está delante de nosotros para que esta iglesia crezca. Y hoy ha crecido. Amén. Y ya vemos frutos. Y es lo bueno que Dios está haciendo aquí. Entonces, no te desanimes, iglesia. La salvación es buena. Y es que estamos. Las puertas de la iglesia van a estar abiertas todo el tiempo para todo aquel que lo necesite. Nosotros no somos nadie para juzgar, ni condenar, ni criticar, ni hablar mal de nadie. Porque un tiempo nosotros también fuimos igual. Entonces, ¿para qué vamos a juzgar? Vamos a ayudar. Somos llamados a ser reparadores efectivos, ¿verdad? En algún día, en un momento, usted tuvo que vivir una salvación. Estando en la Cruz Roja, me llevaron una vez a un paseo y se estaba ahogando un joven y yo me tiré. Yo no sé nada, que uy, que experto, que dígame. Ahí tiré el brazo y me cansé más, pero lo alcancé. Y después cuando iba a ver se me quiso agarrar y yo lo que hice fue soltarlo para que no me agarrara, porque si no, un día me lo voy a ir, ¿dónde estuviera yo ahí? Entonces, nos agarramos de esas piedras que tiene ahí el puerto y esa ahora nos volteaban duro, que yo lo tenía y no lo soltaba, pero me agarré de la piedra ahí hasta que nos pudieron rescatar. Entonces, a veces, iglesia, Dios nos llama, Dios nos lanza esa cuerda para que te agarre de ella y te salga, pero a veces nos gusta estar todavía ahí. Y vivimos ese tiempo hasta que algún día tenemos que aceptar lo que Dios dice, hasta aquí y no más. Amén. Amén. Iglesia, vamos al momento también especial que es Santa Cena.